9:58 de la mañana, Lorenzo Ramírez, periodista económico. Lorenzo, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, José Antonio. Bueno, Biden-Netanyahu, Netanyahu-Biden, Israel-Irán, Irán-Israel. ¿Hasta qué punto la ruptura de Biden-Netanyahu es real o tiene un componente electoral tan claro, tan claro, tan claro? Hemos vivido un culebrón, ¿no? Esta semana parecían como los matrimonios estos, ¿no? Que se pelean y luego al final, después de una noche tórrida, pues vuelven otra vez a estar juntos. Ha habido llamada de teléfono, una llamada de teléfono que hacía mucho tiempo que no se producía. Y estamos viendo pues una mezcla de sainete, intereses electorales, como bien decías. Yo creo que, fíjate, esto es una gran noticia. Yo normalmente suelo hacer bromas medio en broma, medio en serio. Suelo decir que realmente pues lo peor, ¿no? de la democracia son las campañas electorales, porque tenemos siempre promesas incumplidas, tenemos un montón de mensajes, propaganda continua, pero yo creo que en esta ocasión nos ha venido bien la campaña de Estados Unidos, porque lo que ha favorecido sobre todo es que aquellos que consideraban dentro de Washington que había que pararle los pies a Netanyahu, aunque fuera solo de cara a la opinión pública, pues yo creo que han conseguido su objetivo, ¿no? Comenzaba un poco el sainete con ese aplazamiento, el viaje del ministro de Defensa a Israel a Estados Unidos. Recuerdas que aquí avanzamos que ese viaje era muy importante. La misma noche del martes se anula. Netanyahu personalmente mete en vereda a su ministro de Defensa, con el que no se lleva nada bien. Hay una serie de elementos internos que explican también lo que está ocurriendo. Ese ministro de Defensa que le ha dado plantón en numerosas ocasiones, que ha criticado también todo lo que tiene que ver con la gestión en Gaza, la gestión militar en Gaza, porque esa gestión militar no la está llevando el Ministerio de Defensa, sino la que la está llevando el gabinete de Netanyahu personalmente. Netanyahu, esa sensación que tiene o que tenemos algunos, ¿no? De que realmente pues esto es una huida hacia adelante y que es un dictador que quiere mantenerse a toda costa y que quiere evitar la cárcel y que quiere evitar pues esas investigaciones por corrupción que tiene en marcha el Supremo. Esto es una idea que no solo tenemos nosotros, sino que tiene el Shin Bet, el Servicio de Inteligencia Interior israelí, parte del Mossad, y así se lo han ido trasladando a la propia administración norteamericana en los últimos años, sobre todo en los últimos meses, diciéndole que se tenía que apartar de Netanyahu. Eso es lo que explica en buena medida que no hubiera prácticamente sintonía. Entonces, cuando se produce, o cuando ya estaba con las maletas hechas el ministro de Defensa y iba a marcharse a Washington, Netanyahu piensa que le van a poner los cuernos, piensa que van a llegar a un acuerdo el Pentágono y el ministro de Defensa, en colaboración con el propio Shin Bet y el Mossad, que pues dejar un poco en agua de borrajas, es lo que siempre él ha querido, que es ir a una guerra total, y entonces se produce esa famosa llamada de teléfono con un pulso entre Washington y Tel Aviv respecto a si se podía o no atacar instalaciones nucleares. Ya dijimos aquí que desde hace meses, sobre todo ciberataques, pero hay otro tipo de ataques a instalaciones nucleares iraníes se están produciendo, pero evidentemente ni de broma infraestructuras energéticas. En las últimas horas los países del Golfo también han trasladado a Washington que por favor que intente evitar que Netanyahu ataque instalaciones petrolíferas, evidentemente porque les afectaría a ellos mismos. Han anunciado también los países del Golfo que no iban a ceder ni un ápice su espacio aéreo. Si uno se coge un mapa y se da cuenta, cualquier tipo de ataque a Irán tiene que pasar por el espacio aéreo de los países del Golfo. Ninguno de ellos está por la labor, ni siquiera Arabia Saudí, que antaño pues podía ser la que podía ser convencida, ¿no? Tenemos también un contexto. En estos próximos días va a publicarse un libro de Bob Woodward, el famoso periodista del Washington Post en su momento, ¿no? Que descubrió junto a Bernstein el tema del Watergate, bueno, o al que le filtraron el tema del Watergate, que va a aportar muchos datos sobre esta relación entre Biden y Netanyahu, una relación que, como digo, es muy mala desde hace mucho tiempo. Al mismo tiempo, el Wall Street Journal nos ha intentado hacer creer durante toda la semana que todas las decisiones que estaba tomando el gobierno israelí y su ejército se hacían a espaldas del Departamento de Defensa de Estados Unidos, de ese Lloyd Austin, que era con quien se iba a reunir precisamente el ministro de Defensa. Esto suena también a una filtración interesada para intentar poner tierra por medio. Nótese, José Antonio, fíjate que Blinken no está en ninguno de estos chanchullos, o no está en ninguna de estas conversaciones. Es decir, Blinken, que es el responsable en teoría de la política exterior de Estados Unidos, ha desaparecido por completo. No en vano, él es judío. En su gira por Oriente Medio, que realizó hace ya un tiempo, bueno, pues esto se lo recordaron notablemente, y en lugar de hacer una crisis de gobierno, claro, a un mes y medio de las elecciones no puedes hacerla, se le ha apartado, y directamente es Washington y el secretario de Defensa quien está llevando un poco la tutela de todo esto. Finalmente hablaron 30 minutos, solo 30 minutos. Después de ello ya nos dicen que el ataque de Israel a Irán será letal, preciso,
y sorprendente, ¿no? A mí lo de sorprendente la verdad es que me ha extrañado bastante, me ha sorprendido a mí a su vez, pero lo de preciso es muy importante, porque esto implica que en ningún momento se va a ir a una ofensiva total. Irán insiste en que cualquier tipo de acción israelí será respondida, pero solo una vez, es decir, que no se va a entrar en una escalada, aunque ya sabes que al final las armas las carga el diablo, y tenemos al final de la semana una idea de consenso. ¿Por qué esto es tan importante? Porque hasta ahora Netanyahu públicamente siempre se había jactado de hacer lo que considerara oportuno, incluso hubo un momento en el que dijo, si no me acompaña a Estados Unidos no pasa nada porque yo tengo claro lo que tengo que hacer, además cogiendo todo ese componente religioso, echándoselo a las espaldas y utilizando, bueno, pues todos los recursos que tiene para esa huida hacia adelante. El problema es que sus propios técnicos militares le han dicho, pero vamos a ver, si nosotros iniciamos cualquier tipo de operación necesitamos el respaldo del ejército de Estados Unidos. El Pentágono así se lo ha dicho a Netanyahu y al final a regañadientes han tenido que llegar a esta idea del consenso. Un consenso que pasa por que se ataquen instalaciones militares exclusivamente en represalia por lo que hizo Irán, que también fue atacar instalaciones militares. Con lo cual, como digo, parece que se ha ido desinflando un poco, afortunadamente, toda esta cuestión. Esto se va a ver acompañado con una serie de sanciones. Va a poner también la Unión Europea sanciones a Irán, sanciones que, como bien sabes, José Antonio, al final acaban todos saltándoselas, porque a nadie le interesa que Irán deje de bombear petróleo, pero en todo caso vamos a ir viendo en los próximos días algunas sanciones dirigidas a empresas de ingeniería, de metalurgia, de aviación, un poco en la línea que hemos visto también con el tema de Ucrania, ¿no? Y cuidado, porque yo creo que es muy determinante para lo que pueda pasar en el futuro esa contestación interna que pueda tener Netanyahu, no ya desde el punto de vista de la oposición popular, que hay algunas familias de los rehenes que la llevan manifestando desde hace mucho tiempo, sino de los propios servicios de inteligencia, que puede llegar un momento en el que decidan cambiar de caballo para el día después. Ya sabes, José Antonio, que normalmente los políticos en estos casos son un poco como los clines, son de usar y de tirar, y cuando llegue un momento en el que haya que plantear que Israel está en una deriva antidemocrática, que esto es algo que en clave interna se está hablando, pues va a salir a la luz. Recordemos que el Shin Bet, que es el Departamento de Inteligencia Interior, vamos a decirlo así, hay tres, el Mossad, sería el que todos conocemos, exterior, aunque también trabaja dentro de las fronteras, luego el Departamento de Inteligencia del Ejército de Israel, de la Fuerza de Defensa de Israel, y luego tendríamos el Shin Bet. El Shin Bet, su mandato constitucional es proteger la democracia de Israel. Y hay muchos debates al respecto sobre que Netanyahu es un enemigo para la democracia del propio Israel. De hecho, lo que ha caracterizado a Israel y lo que le ha permitido tener una cierta hegemonía, sobre todo cultural y de cara a la opinión pública, es que era la única democracia de la región. Claro, si hay reformas normativas para que el primer ministro, para que el presidente no acabe en la cárcel, si vemos cómo al final se utiliza la guerra para lavar los propios pecados, entonces no hay tanta diferencia con respecto a otros estados teocráticos que hay alrededor. Esto es muy relevante y seguramente en los próximos meses irá marcando un poco el rumbo de lo que suceda en Oriente Medio, José Antonio. En el otro conflicto ahora mismo abierto, la situación en la guerra de Ucrania, ¿en qué punto nos encontramos? Y sobre todo, ese camino hacia la paz que está anunciando, hoy va a ver a Scholz, Zelensky, ¿hasta qué punto ese movimiento hacia la paz está cerca de producirse y cómo? A Zelensky le han permitido hacer la última gira, esto como la serie esta de los Chicago Bulls, ¿no? The Last Dance, ¿no? El último baile, la última gira, presentando un plan de la victoria en el que absolutamente nadie cree, ¿no? Yo no sé si realmente, esto es una duda que tengo, ha salido directamente de Kiev la idea de este plan de la victoria o se lo han presentado como una manera de que de cara a la opinión pública pues no admita lo que ya todo el mundo sabe desde hace mucho tiempo. Yo aquí lo vengo relatando desde hace mucho tiempo. El pasado octubre Seymour Hersh escribía un artículo, el famoso periodista norteamericano, indicando que la guerra se había terminado, que ya más allá de que pueda haber determinadas ciudades que sí que puedan pues cambiar de manos y evidentemente con los muertos que hay todos los días, pero en términos geoestratégicos, en términos geopolíticos, la guerra se ha terminado. Primero fue Zelensky a Washington, luego a Londres, luego a París. Hoy o ayer ha estado en Roma, como dices también va a Berlín, presenta un plan de la victoria, todos le están diciendo que sí, muy bien, Volodymyr, pero tienes que empezar a aceptar que toda la parte del este de Ucrania que está bajo el control ruso va a seguir bajo control ruso. No va a haber ningún tipo de apoyo
por parte de la OTAN en las negociaciones para que ese territorio pueda volver a manos ucranianas, entre otras cosas porque, a diferencia de los acuerdos de Minsk y a diferencia del acuerdo del año 2022 que dinamitó Boris Johnson y que todo el mundo estaba dispuesto a firmar, ahora hay un elemento fundamental que es distinto, y es que la República del Donetsk, el Donetsk y Luhansk pertenecen directamente a la Federación Rusa, están bajo la tutela de la Federación Rusa por la Constitución. El tema de Crimea desde el año 2014 también era así, más allá de lo que considere cada uno si fueron referéndums legales o no fueron legales. El tema de Zaporilla también es evidente que va a seguir bajo el control ruso. Gerson, que era una provincia siempre ha sido rusófona, va a seguir siéndolo, y entonces ya vemos cómo determinados terminales mediáticos empiezan a plantear el nuevo escenario, ese cambio de tercio, el que hablaba Financial Times hace unos días, donde se indicaba claramente que en Washington y que en algunas capitales occidentales, decía el rotativo británico, así como en los pasillos de Kiev, los ánimos están cambiando, decía Financial Times, de la determinación de que la guerra solo puede terminar con la expulsión del ejército ruso de Ucrania al reconocimiento reacio de que una solución negociada que deje intacta la mayor parte del país puede ser la mayor esperanza. Fíjate qué cambio de lenguaje tan importante. Ya no se trata de preservar toda la territorialidad que Kiev reclama, se habla ya de que una quinta parte del país, o que Ucrania considera parte del país, va a dejar de serlo. Trump en Carolina del Norte hizo un discurso muy similar. Estamos ya preparando ese cambio de tercio. Se habla a puerta cerrada de un acuerdo en el que Moscú mantenga el control de facto sobre todos estos territorios, entre una cuarta y una quinta parte de Ucrania, que controla ya, aunque desde muchos puntos de vista no se reconozca la soberanía rusa, ellos sí consideran la soberanía rusa. El resto del país, habría ahí una disyuntiva entre si se le permite entrar a la OTAN o se le ofrecen garantías de seguridad equivalentes, un concepto también muy importante. Geopolítica, en las altas finanzas, ya sabes que los conceptos y las palabras que se utilizan son muy relevantes. Ahora ya se cambia la entrada en la OTAN por ofrecer garantía de seguridad equivalente, porque Ucrania de ninguna forma va a entrar en la OTAN, pero no porque lo diga yo, porque lo digas tú. Es que la propia Secretaría General de la OTAN no quiere que Ucrania entre en la OTAN, por mucho que se diga. En Washington lo tienen muy claro también al respecto. Ofrecer garantías de seguridad equivalentes implica meter a la OTAN en el país sin que esté en la OTAN, que este es el escenario perfecto, porque así puede seguir lavando dinero, puede seguir poniendo fábricas de armamento sin ningún tipo de control, y también, bueno, pues de alguna manera puedes tener un patio trasero, un colchón que te separe de la frontera rusa. Al mismo tiempo, se aceleraría la entrada de Ucrania en la Unión Europea, lo cual va a provocar, entre otras cosas, en el ámbito económico, una verdadera debacle para el sector agrícola, sobre todo en los países de alrededor. Todo el mundo esto ya lo tiene muy claro, pero tendría que integrarse en la Unión Europea para realizar este mayor control. Y luego, el tema de la reconstrucción, es decir, a BlackRock y a JP Morgan, que son los que lideran o los que van a liderar ese banco por la reconstrucción, en enero de este año se les prometió que antes de que concluyera 2024 ya van a poder empezar a trabajar, ya van a poder empezar a recaudar ese dinero para repartirlo en las empresas occidentales que participen en esta supuesta reconstrucción. Y digo supuesta porque ya vimos en la anterior experiencia similar en Irak que el dinero fue saqueado sin ningún tipo de pudor. Es que ni siquiera hicieron el paripé de aplicar sobrecostes y realizar las obras. Es que buena parte de esas obras no se llegaron a completar. Entonces hay que tener una mirada puesta aquí muy importante, porque claro, si tenemos el plan Draghi, que facilita entregar dinero público a determinadas empresas, si tenemos a dos gigantes financieros norteamericanos que además tienen el capital o tienen buena parte de su capital en estas empresas que podrían acceder a estos recursos, si además toda la zona que en teoría habría que reconstruir está bajo la tutela rusa, entonces realmente ¿dónde van a actuar? Porque en Kiev hay algunos daños muy mínimos de las primeras operaciones, pero en el resto del país, más allá de un desminado, que es verdad que habría que realizar, y algunos trabajos en los puertos, ¿dónde va a ir esa cantidad de dinero? La ONU estaba hablando el pasado abril, José Antonio, de 480.000 millones de euros, bueno, de dólares. Claro, será por dinero. ¿De dónde va a salir esto, no? Los inversores privados dicen, nosotros metemos, pero si a nosotros los riesgos nos garantiza el sector público. Bueno, pues vamos a ver lo que sucede, porque, como digo, bueno, pues para que se establezca una negociación se tienen que producir todos estos elementos, y luego la clave para saber cuándo puede comenzar esta negociación es cuando Zelensky acabe o hunda o le pegue fuego al decreto que aprobó en su momento, porque tiene que aprobar ahora una reforma legislativa
que le permita negociar con Rusia, porque como bien sabes, aprobó un decreto que prohibía a su propio gobierno tener conversaciones de paz con Moscú. Vemos cómo a Sergei Lavrov le entrevistan en grandes medios occidentales viendo o planteando su papel de estadista. Vemos cómo Rusia va a aprovechar también todo lo que está sucediendo en Oriente Medio para ofrecer su cara más amable, su cara de mediador. El propio Lavrov está realizando múltiples contactos, especialmente en el mundo árabe, cuyos gobiernos han solicitado al Kremlin asistencia para que les proteja de una escalada que pueda afectar al mercado petrolero, con lo cual la importancia de Rusia como gasolinera del mundo otra vez vuelve a surgir y tiene una oportunidad de oro para presentarse ante el mundo como una nación pacífica. Ojo, no digo que lo sea, ¿eh? Estoy diciendo cómo quiere plantearse de una forma similar a como está haciendo China, y para eso la cumbre de los BRICS, que se va a celebrar en un par de semanas en Rusia, es una gran oportunidad para ello, ¿no? Vemos como al final Ucrania, Oriente Medio y todo lo que tiene que ver con ese entorno geopolítico se relacionan, se cogen de la mano y pueden dar lugar a determinados movimientos que algunos no esperaban, José Antonio. A partir de ahí tenemos novedades importantes también en el entorno de Nord Stream. Ojo, porque en esa fotografía que Dinamarca está planteando no salen ya los antiguos, tienen otros nombres. Vamos a ver, si tú y yo tenemos un gasoducto, ¿no? Y entonces tú tienes un gasoducto que sale de tu casa y llega a la mía, y tú y yo nos enfadamos, ¿es normal que cualquiera de los dos vuele ese gasoducto? Bueno, pues si tú eres el que me estás mandando el gas a mí y yo me he enfadado contigo, tú te has enfadado conmigo y no quieres seguir mandándome el gas, ¿qué haces? Pues cierras el grifo. No hace falta que te cargues el gasoducto. Esto es algo que entendíamos todos cuando se produjo el ataque al puente de Kerch en su momento en Crimea, que es una cosa muy parecida, ¿no? Decían, han sido los rusos. Dice, oiga, ¿y cómo los rusos van a volar un puente que han construido ellos y que además es un símbolo precisamente de esa tutela de Crimea? Pues lo de Nord Stream igual. Se llega a un acuerdo entre Merkel, se llega a un acuerdo entre, en su momento, Medvedev, y dicen, oye, vamos a hacer un gasoducto, vamos a evitar tener que estar mandándonos barcos de gas natural licuado, que además nosotros no tenemos planta de regasificación. Vamos a evitar además que pase por Ucrania, que aquí hay unos señores que se lo están quedando todo y hay unas corruptelas tremendas, está metido hasta el hijo del presidente de Estados Unidos, y así nos garantizamos la dependencia energética. Y un buen día, plom, vuela, después de que Estados Unidos llevara años diciendo que no podía ponerse en marcha, ¿no? Esto lo investigó la Fiscalía danesa. La Fiscalía danesa, porque el atentado se produce frente a las costas de una pequeña isla danesa, que es la isla de Gronholm, que está repleta de unidades OTAN. Repleta de unidades OTAN. Cuando en el año 2021 Biden empieza ya a tomar las riendas, entiéndase, la administración Biden de la política exterior, lo primero que hacen es mandar barcos, mandar buques de la Marina de Estados Unidos al Báltico, para dejar claro que querían presionar a Rusia. Y entonces, en ese contexto, en la zona, una de las zonas, junto con el estrecho de Taiwán, más vigiladas del planeta, y con más presencia de unidades OTAN, es donde se produce el atentado. Con lo cual, lo normal sería, oiga, realmente han sido fuerzas OTAN o algún colaborador o fuerzas OTAN han hecho la vista gorda. Cuando Dinamarca empezó a investigar, rápidamente llegó a la conclusión, dijeron, sí, ha sido un sabotaje, ha sido un atentado, no vamos a decir quién ha sido, vamos a dar carpetazo. ¿Por qué? Bueno, pues evidentemente porque había implicados miembros de la OTAN. Entonces, ahora, uno de los principales periódicos de Dinamarca ha publicado un reportaje con información filtrada de la propia Fiscalía y de la Policía, porque evidentemente hay gente buena en todos los sitios, indicando que no era un barco ruso el que estaba por allí dando vueltas, como nos dijeron al principio. Eran dos buques de la Marina de Estados Unidos que estaban operando en el lugar de los hechos poco antes de las explosiones que causaron este atentado. Este artículo se publicó el 26 de septiembre y pasó sin pena ni gloria. Yo, de hecho, ni siquiera sabía que existía. Pero ya luego lo hemos conocido, después de que en redes sociales, pues Glenn Greenwald y Thomas Fassi, son dos periodistas, la recuperaran, la hicieran viral entre sus seguidores, y así muchos hemos ido llegando, ¿no?, al principio de todo esto. Estos barcos no solo estaban allí, porque, bueno, podían estar allí, esto no tiene más importancia, sino que tenían apagados sus transpondedores para que no les localizaran, y cuando el capitán del puerto de otra isla, de la isla de Christiansø, navegó hacia ellos, al darse cuenta de que tenían apagados los transpondedores, pensó que habían sufrido algún tipo de accidente, entonces los barcos de la Marina le dijeron por radio, márchese, dé la vuelta inmediatamente. Es la referencia a la declaración del capitán del puerto, como digo, que cuenta todo esto. Es curioso cómo todo esto se ocultó
Todo esto no se nos dijo mientras se realizaba la investigación. Un sabotaje, insisto, deliberado según las autoridades danesas. Las autoridades alemanas ni siquiera han querido investigarlo, porque saben perfectamente quién ha sido. Algunos lo apuntamos hace muchos meses con información de inteligencia que luego fue parcialmente confirmada también por Seymour Hersh, vuelvo a citarlo. Seymour Hersh tiene muchas fuentes en la CIA, de hecho, en buena medida es un portavoz de la CIA. Lo que pasó fue que buzos de la Armada de un país OTAN, con casi práctica seguridad, británicos o estadounidenses, que operaban al amparo de un ejercicio de la OTAN, ampliamente publicitado y conocido como el ejercicio Baltops 22, colocaron los explosivos que fueron activados por control remoto varios meses después. Los buzos eran solo de la Marina y no miembros del mando de las Fuerzas Especiales ni de Estados Unidos ni de Reino Unido, cuyas operaciones encubiertas deben ser comunicadas al Congreso e informadas con antelación a los líderes del Senado y de la Cámara de Representantes. Por eso hay congresistas en Estados Unidos que no saben realmente lo que ha pasado. La administración Biden hizo todo lo posible para evitar filtraciones y cuando ya se empezó a ver la realidad, entonces sacaron del cajón la historieta que nos han contado de esa trama ucraniana que usó una empresa con sede en Polonia para alquilar un barco. Esto es una historieta. Que no estoy diciendo que sea falsa, es decir, este grupo ucraniano que alquiló el barco con la empresa polaca existió, se movilizó, pero solo para ser expuesto posteriormente si era necesario dar alguna explicación que admitiera que el atentado no era de factura rusa. En el ámbito de la inteligencia, en el ámbito del terrorismo de Estado, esto es lo que se hace. Esto es un poco también lo que ocurrió el 11M, como explico en mi libro, como bien sabes. Hay determinadas células, hay determinados grupos que están preparando atentados, pero luego al final lo cometen los verdaderos especialistas. De esa manera, si alguien tira del hilo, pues puede llegar a esos cabezas de turco, culparles de ello. Cuando Biden llamó a Olaf Scholz a su despacho y le dijo: ven a Estados Unidos, ven sin asesores, que vamos a publicar estas informaciones en Alemania y en Estados Unidos al mismo tiempo para intentar eludir la responsabilidad de la CIA, Scholz, en lugar de montar en cólera, hizo su maleta, su mujer le metió el pijama, se fue a Estados Unidos, le leyeron la cartilla, volvió y sigue de rodillas ante una injerencia extranjera clara. Dice que se va a presentar a las elecciones. Yo no sé si le va a ir muy bien en las elecciones, José Antonio. Hablas de historieta. Esta mañana en España nos despertamos con una historieta importante alrededor de Pedro Sánchez, que está con el Papa. No sabemos si rezando, hablando, buscando la paz en el mundo, pero tiene un problemón. Tiene un problemón que se llama el clipping de prensa que le deben haber pasado esta mañana. Nosotros enseñamos solo una parte, es salvaje la fotografía alrededor de toda la información que va apareciendo en el entorno del PSOE, del gobierno, de Sánchez, de Ábalos, de Koldo. Y no sé si esto tiene salida, no sé cómo lo ves tú. En estos momentos hay una brecha que existía ya antes y que está siendo lubricada por determinados elementos en torno al Palacio de la Moncloa, no del núcleo duro del presidente. El núcleo duro del presidente es exclusivamente Bolaños, que están empezando a plantear que tiene que haber un mundo post-Sánchez. Esto es muy complicado. No lo sería si Sánchez no tuviera tantos apoyos internacionales, que la clave es que Sánchez se apoya en von der Leyen, se apoya también en esa cúpula de la OTAN, se apoya también en todos aquellos, ¿no?, que consideran que hay que ir a esa Agenda 2030, a ese Europa Next Gen, y España, con Sánchez a la cabeza, pues se ha puesto el primero de la lista. Y entonces hay un problema grave porque evidentemente si no te quiere tu propia ciudadanía, Sánchez no ganó las elecciones, está gobernando gracias a unos pactos con unos partidos que tampoco le apoyan, no tienes presupuestos generales del Estado, toda la política interior que estás adoptando va en perjuicio de tu propio país, las alianzas internacionales que estás firmando también van en perjuicio de tu propio país, te estás cargando el sector agrícola, te estás cargando el sector ganadero, parece que te da absolutamente igual la industria, tienes una vicepresidenta del gobierno como ministra de Trabajo que es una absoluta analfabeta, has hecho una guardia de corps a tu alrededor para acabar con tu socio tradicional, Podemos, y ahora estás culpando a los nacionalistas de una subida fiscal tremenda que vas a implantar. Tienes a tu mujer con unos escándalos legales que al final pues se va demostrando poco a poco
que no tenían nada de invención ni sí de realidad. Además, hay una serie de empresarios en el norte de Marruecos que también podrían verse salpicados con todo el escándalo Begoña Gómez, que a mí me parece esto lo realmente importante respecto a lo de Begoña, más allá de lo de Europa. Y entonces, bueno, pues algunos están considerando que tienen que poner en marcha el ventilador, que tienen que tirar de la manta sin que al final pues se les queden a ellos los pies al aire, y yo creo que eso explica en buena medida lo que está ocurriendo en las últimas horas. Yo creo que ha calibrado mal Sánchez sobre todo el ataque a la prensa. Tradicionalmente a la prensa se la ha comprado siempre, se la tenía prácticamente pues de rodillas mendigando por un plato de lentejas, y enfrentarse precisamente a ella en lugar de ofrecerle ese plato de lentejas yo creo que ha sido contraproducente. Yo creo que se ha pasado de frenada, y quizás eso también explique pues todos esos titulares que estamos viendo, esos titulares que hace años pues no veíamos y que ahora pues se surgen como setas, ¿no? Bueno, supongo que esto se lo comentará el Papa. No sé si al Papa esto le interesará más o menos. Recuerda que el Papa también ha tenido unas conversaciones con Yolanda Díaz tremendas. Y a mí me gustaría tener acceso a esas conversaciones, esas cintas, porque también tienen que ser de aurora boreal. Un Papa que además, si va a hablar con Sánchez de lo que supone tener brechas internas y de tener al enemigo en casa y de tener realmente, bueno, pues luchas intestinas, pues yo creo que le puede dar una clase, porque el Vaticano, yo creo que en eso sí que superaría incluso al gobierno de España, José Antonio. Gracias, Lorenzo. Buen día, buen fin de semana, buen negocio. Igualmente, un abrazo.